vamos a dar inicio con esta sesión. Voy a compartir esta pantalla. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy, pues, tenemos esta sesión de finanzas, que es finanzas para emprendedores. Y vamos a empezar con los principales problemas a los que se ven enfrentados los emprendedores en el día a día. Entonces vamos a empezar con los principales problemas a los que se ven enfrentados los emprendedores en su día a día desde el ámbito de las finanzas. El primero es la identificación de recursos necesarios para el inicio y la operación. Resulta que normalmente cuando las personas empiezan un emprendimiento es porque se quedaron sin trabajo o porque tienen quieren generar empleo, quieren tener una empresa, pues porque es su proyecto de vida y no quieren trabajar en ninguna organización, sino por el contrario, crear la empresa. Pero resulta que se pueden presentar de que la persona sea un médico, un abogado, un psicólogo, un ingeniero civil, bueno, cualquier profesión, pero digamos que no esté relacionada con el área financiera. Entonces dice, yo conozco el proyecto, conozco qué voy a montar, por qué lo voy a hacer, pero no tiene identificado cuáles son los recursos necesarios con los que debe empezar su emprendimiento, ¿cierto? Tanto para el inicio del emprendimiento como tal, como para la operación. Y digamos que lo más importante es que ustedes puedan identificar qué recursos necesitan y por eso es muy importante partir desde lo que es el modelo de negocio de la organización y ahorita lo vamos a ver y ustedes dirán, venga, pero Eliana nos va a enseñar hoy finanzas sin hacer cálculos, hablando mucho de modelo de negocio, de flujo de caja, de cartera, de políticas, de gestión. Y esa es la idea de este espacio que vamos a tener hoy, que miremos las finanzas desde una parte, digamos que no, normalmente no la suelen enseñar, y es más desde la gestión, desde lo que yo debo hacer el día a día para mantener unas sanas finanzas en mi empresa o en mi emprendimiento, en lo que tengo en la organización. Entonces, lo más importante y que es uno de los principales problemas a los que se ven enfrentados los emprendedores es la identificación de esos recursos que yo necesito. Entonces, eh, es importante que sepan identificarlos y ahorita vamos a mirar qué deberían de tener ustedes en cuenta para el inicio de esos emprendimientos. Lo otro es la gestión del flujo de efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Gestión del flujo de efectivo es básicamente saber identificar cuántos ingresos tiene el emprendimiento o cuántos egresos tiene. Y la gente dice flujo de efectivo, eso suena demasiado estructurado y las personas que son contadoras saben que es diferentes formas de hacerlo por actividades de operación, financiación, inversión, pero la verdad lo que yo les recomiendo y que lo hemos hecho, digamos, hasta en grandes organizaciones cuando hemos trabajado, para mí es básicamente un Excel donde yo puedo registrar o el ERP que tenga, que es el software contable y financiero, donde yo puedo registrar qué ingresa y qué sale. Básicamente, operaciones básicas, sumas y restas, y yo poder tener un flujo de caja al día es lo más importante, identificarlo y tenerlo de cuánto está entrando y cuánto está saliendo para saber por dónde se me están yendo los recursos o qué tengo que hacer para hacer una eficiente gestión del flujo de efectivo. Y eso normalmente no se hace. El sobreendeudamiento, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, todo es como una cadena, como no sé identificar qué recursos necesito desde el inicio de la operación hasta la misma operación como tal. ¿Qué es lo que pasa en los emprendimientos? Normalmente lo que hacen es, venga, necesito recursos. Y necesito recursos, no sé para qué, porque cuando uno les pregunta ¿y para qué necesitan recursos? No saben normalmente para qué los necesitan, sino que se quedó sin recursos. Entonces suele pedir prestado a un familiar, pedir prestado a un amigo, ir a la entidad financiera, hacer avances de tarjetas y ahorita pues vamos a hablar sobre el tema de los créditos porque hoy vamos a ver desde cómo yo hago una eficiente gestión de flujo de caja que como les decía ahorita Julián, una de las causas número uno por las que fracasan las organizaciones, los emprendimientos, es por el manejo del flujo de efectivo, ¿sí? No tienen identificado esto. Entonces, no sé qué recursos necesito, no sé para qué los necesito, y entonces la gente suele sobreendeudarse,
porque cree que es la salida más fácil, inyectar recursos a costa de lo que sea, porque necesito sacar este proyecto adelante. El desconocimiento desde la parte financiera. Yo no necesito ser un financiero, pero sí necesito unos mínimos para poder tomar decisiones acertadas. Porque si yo no sé, o sea, temas básicos, si yo no sé si a mí me dan una tasa efectiva anual y cómo esa tasa efectiva anual la puedo convertir a mensual o cómo utilizar los simuladores, que ahorita es mucho más fácil porque la red, ya en la red yo puedo encontrar simuladores de inversión, de financiación, o sea, todo lo de los créditos. De hecho, yo les puedo suministrar un Excelito que hice donde ahorita les cuento un poquito, donde ustedes ponen el valor presente, o sea, que cuánto van a pedir prestado, qué tasa le dieron, si se la dieron anual, cómo la pasan a mensual. Entonces, son temas súper básicos. Venga, cómo están las tasas de interés, qué crédito debo pedir de acuerdo a la naturaleza del mismo crédito. Entonces, es súper importante que ustedes tengan conocimientos básicos. Hoy vamos a hablar de temas básicos financieros que ustedes deben de conocer, y esto son uno de los problemas a los que se ven enfrentados los emprendedores. Y hay otra cosa muy importante, y es que los emprendedores, en su gran mayoría, cuando no están en el área financiera, suelen tenerle demasiado susto, o sea, ponen una barrera cuando le hablan de la parte financiera, porque ellos dicen, no, 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 yo no soy bueno para las finanzas, yo soy bueno para trabajar, yo soy bueno para vender, yo soy bueno para tal cosa, pero yo para la parte financiera ni idea, ¿cierto? Y que cuando uno no es bueno, pues lo ideal es conseguirse a alguien que le apoye en esta área. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando nosotros empezamos nuestros emprendimientos, pues no tenemos los recursos necesarios pues para contratar una super nómina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me toca? Yo soy la contadora, soy el financiero, soy el comercial, soy el que paga la nómina, soy el de la parte administrativa, soy el de la facturación, soy el de la logística. Entonces, súper importante esto. Entonces, listo, no tengo los recursos iniciales con los que empezar a trabajar, pero es súper importante que puedan aprender. Entonces, hay cursos, nosotros tenemos un MOOC que se llama Finanzas para No Financieros, es un MOOC que hice hace varios años, pero que siguen vigentes gran parte de los conceptos que ahí hablamos en ese MOOC, y es gran parte de lo que vamos a ver hoy, pues ahí lo profundizamos un poco más. Está en la página de OpenEd, en los cursos que tenemos, en la misma en la que ustedes se registraron en este curso. Entonces sería muy interesante que pudieran acceder a esta formación. No sé, pero entonces no me quedo quieto, sino que estoy constantemente aprendiendo y estar revisando de qué pasa con el mercado. Porque otro tema que es muy importante y que también es que yo no sé para dónde van las tasas de interés, yo no sé qué está pasando con la economía, no sé qué está pasando con la inflación, no sé qué está pasando con el desempleo, con la TRM, o sea, qué está pasando en la actividad económica del país y del mundo, que todo eso repercute en los emprendimientos. Venga, pero es que pues yo no necesito eso. Todo tiene implicaciones, porque si yo sé que las tasas de interés van a empezar a bajar, que ya vienen bajando, pues entonces yo no me endeudo hoy, sino que espero a que bajen un poco más de acuerdo a la premura y a las necesidades que yo tenga, ¿cierto? Entonces, súper importante que ustedes mantengan al tanto y que si bien no saben, pues se informen. Gestión de costos. Digamos que nosotros también en OpenEd tenemos un módulo de gestión de costos para que también identifiquen cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, o sea, cómo yo hago una gestión eficiente de costos en mi emprendimiento, que lo tengo que hacer. Es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que hacer al inicio de todo emprendimiento. Por eso, digamos que hago mucho énfasis y que aquí lo tengo señalado, lo del modelo de negocio. El modelo de negocio me habla de varias temáticas que yo tengo que tener en cuenta, pero pues varias categorías que yo tengo que tener en cuenta en mi negocio, pero aparte de eso, una de las más importantes es la estructura de costos. Y es cómo yo estructuro los costos para fijar un precio, para hacer descuentos, para todo. Si yo no sé, yo no sé o sea, cuál va a ser la rentabilidad de mi negocio si yo no tengo una eficiente gestión de costos, ¿sí? Y lo que no se mide, pues no se puede mejorar, es así de sencillo. Entonces, antes de iniciar cualquier emprendimiento, lo más importante es hacer una estructura de costos. ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuáles son variables? ¿Qué es lo ideal? Tener la mayor cantidad de costos que sean variables, es decir, que dependan de la cantidad de productos o servicios vendidos, de tal manera que
esa carga de costos fijos que son el personal, los arrendamientos, o sea, esos que sí o sí, así venda o no venda, los tengo que pagar, pues lo ideal es que el costo variable sea mucho mayor que el costo fijo, porque cuando yo tengo una carga de costo fijo mayor que el variable, pues normalmente estoy cargándole a la operación un costo muchísimo más elevado y debo de vender una gran cantidad, o sea, un volumen muy alto para poder llegar al punto de equilibrio, que es el punto en el que yo ni gano ni pierdo, pues paso ras, ¿cierto? Entonces, súper importante tener una gestión de costos en todos los emprendimientos y como les digo, esto es un espacio de 1 hora, pero 1 hora donde desde el Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes, o por lo menos les decimos, como les hemos dicho hoy, vea, este es el curso de finanzas para no financieros, vaya y hágalo, se demora 2 horas. En Openet tiene el de gestión de costos, se demora 2 horitas. Entonces, súper importante que aprovechen todas esas alternativas de formación que tiene la Universidad de Manizales para todos los emprendedores. Entonces, para que aprovechen esto y también lo hagan en su organización. Entonces, digamos, les voy a contar una anécdota. En el caso, mi papá tiene una empresa de escobillas para motores a nivel nacional y yo le decía, padre, ¿cuál es el margen de rentabilidad de su negocio? Ah, no, yo no sé, o sea, yo no tengo ni idea. Yo sé que yo gano porque yo llevo 40 años en el mercado y nunca me ha faltado el dinero. Pero venga, ¿y cómo hace? No, 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 es que si yo me pongo a hacer cuentas, yo sé, después me angustio, me estreso y de pronto no estoy ganando y entonces yo sé que eso me da porque a mí siempre me resulta recursos, siempre tengo plata, entonces yo no necesito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que aquí va el siguiente punto por lo del ejemplo. Normalmente lo que hacen los emprendedores, y depende del por qué haya, o sea, la iniciativa de emprender, pasa esto y es que no saben separar las finanzas personales del emprendimiento, de la parte empresarial. Y entonces lo que hacen normalmente es mezclarlos y tener una sola caja. Y ese para mí es uno de los principales problemas de los emprendedores. Entonces lo que hace es que no se establece en la gestión de costos porque no se hace cuál va a ser el pago que me voy a hacer. Como si yo voy a trabajar en mi empresa, yo me tengo que pagar un sueldo, yo tengo que tener un sueldo como si estuviera trabajando en cualquier organización. Y eso me va a permitir poder separar la parte de las finanzas personales con las de mi emprendimiento, porque normalmente lo vuelven una sola caja y eso es insostenible, porque si yo cojo los recursos de la organización, del emprendimiento, para mi día a día, me los voy a consumir. Y aparte de todo a eso le sumo el no tener un control de los ingresos y los gastos. Entonces, entonces uno dice, todo mal. O sea, no tengo, no tengo, no sé cuántos recursos necesito, no tengo identificado cuánto me ingresa y cuánto me gasta, estoy endeudado, no sé de la parte financiera, o sea, estoy pagando tasas altísimas y ni cuenta me doy, no tengo una gestión de costos y aparte de todo, mezclo mis recursos con los de la parte, o sea, de la parte personal con lo de la parte del emprendimiento, pues estoy jodido, o sea, todo mal. Pero eso le va a sumar el más importante y que ustedes ya tuvieron capacitación, y es no tener un modelo de negocio. Lo más importante, digamos que para empezar con cualquier idea o sea, con cualquier idea para emprender, lo más importante es partir de identificar el modelo de negocio, porque el modelo de negocio me va a permitir tener una visión 360 de hacia dónde voy a ir, pero no solo hacia dónde voy a ir, sino cuáles son las herramientas y cómo me tengo que preparar para llegar a ese objetivo, ¿cierto? Y otra cosa que también es muy relevante, o sea, yo todo el tiempo les digo, esto es importante, pero es que estos son los principales problemas a los que se ven enfrentados, que en realidad son los puntos más neurálgicos a los que ustedes les tienen que poner cuidado a la hora de emprender desde el ámbito financiero, ¿cierto? ¿Qué tienen que tener presente? Y es tener políticas de cartera, proveedor y presupuesto, ¿cierto? Ya les voy a explicar bien qué es esto, pero básicamente es que yo tenga documentado, o sea, así es que ustedes dicen, es que eso solamente los tienen las grandes organizaciones. Venga, son grandes porque son empresas estructuradas, son organizadas, o sea, tienen todo muy bien montado, pero pues uno de verdad, así empiece con un emprendimiento, no sé, me vendo, no sé, 1 millón de pesos al mes.
pero por algo se empieza. Y así venda 1 millón de pesos al mes, yo tengo que tener identificado cómo va a ser la política de cobro a mis clientes, cómo yo le voy a pagar a los proveedores, cada cuánto yo cobro, cada cuánto yo vendo, yo pago, y cómo es la gestión presupuestal en mi negocio, ¿cierto? Cuánto yo estipulé que iba a gastarme en esto, cuánto yo estipulé que iba a tener en ingreso de ventas, cuánto yo estipulé que según mis proyecciones iba a ser el margen de rentabilidad. Y estos problemas que aquí les menciono, es lo más importante que ustedes tienen que tener identificado en su emprendimiento. Ustedes con esto tienen las bases para poder emprender. Si en cualquier momento tienen alguna inquietud, prenden el micrófono, de una la hacen. No se preocupen que a veces no alcanzo a leer el chat, entonces, pues porque me voy empeliculando a hablar y pues es importante si alguien quiere hacer un aporte o hablar, pueden interactuar. Por eso lo estamos haciendo por Zoom y no por YouTube. ¿Listo? Lina, ibas a hablar, tienes el micrófono encendido. Sí, buenas tardes. Yo Buenas. pues quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, el dinero o la idea? ¿Y por qué? Listo. Digamos que aquí hacer una diferenciación de qué es más importante si lo uno o lo otro. Yo digo que tener una muy buena idea, pues no hay idea mala, ¿cierto? Pero lo más importante es saber estructurar, porque tú de nada te ganas tener muchos recursos y no saber en qué lo vas a invertir o qué vas a hacer, ¿cierto? Entonces, yo digo, todo parte de o sea, de estructurar la idea, de tener el modelo de negocios, ¿cierto? Y hacer una excelente gestión de recursos. Yo digo, yo he comprado casas sin plata, sin tener recursos, yo he hecho inversiones sin dinero. Entonces yo digo que lo más importante es poder tener una idea y saber estructurar la idea. Entonces, Lina, para volver a tu pregunta, digamos que para mí lo más importante es tengan la idea, estructúrela muy bien, hágale un modelo de negocio, los recursos se van dando, pero lo más importante es saber identificar qué recursos necesito y cómo los voy a conseguir, ¿cierto? Porque aparecerán, ¿cierto? De alguna manera, sea por financiación, por recursos propios, porque la familia me preste, por lo que sea. Pero lo más importante es tener una idea muy bien estructurada. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que aquí viene algo muy importante. Y digamos, o sea, la causa número uno por la que fracasan las pymes, ¿sí? Es porque no tienen una gestión eficiente del flujo de caja, ¿cierto? No saben cuánto dinero les ingresa porque no tienen identificado, no llevan un control, no saben cuánto dinero tienen que pagar, no saben por dónde se les está yendo los recursos. Entonces, según un estudio que hizo SCORE, el 82% de las pequeñas empresas fracasan porque no tienen una buena gestión del flujo de caja. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una excelente gestión del flujo de caja y hoy les daré unos tipsitos para eso. Otro de los principios, a mí me gusta partir de los problemas porque cuando yo identifico qué problemas me puedo ver enfrentado, pues empiezo a buscar las posibles soluciones que yo podría tener. Cada emprendimiento es un mundo totalmente distinto, pero lo más importante es que yo sepa identificar qué riesgos y qué problemas me puedo ver enfrentado desde mi emprendimiento para poder gestionarlo y adelantarme a ese tipo de inconvenientes a los que yo me puedo ver enfrentado. Uno, desde la parte administrativa, cuando yo ya tengo una empresa un poco más estructurada, más organizada, con más personal, hay resistencia al cambio. Y es que ustedes van a llevar una nueva idea y así sea el dueño de la empresa, así sea el fundador, así sea, o sea, el gerente, el que sea, va a haber resistencia al cambio, ¿cierto? Entonces, súper importante es cómo yo empiezo a generar estrategias para tener una cultura organizacional que esté presta al cambio constante. El mundo no es estático, el mundo va cambiando y evolucionando constantemente. Y como yo como organización, como yo como emprendimiento, empiezo a establecer una cultura que pueda estar siempre presta al cambio. ¿Y de eso de qué depende? De la gente que yo tenga en la organización, ¿cierto? Políticas claras de recursos humanos, ustedes dirán, venga, Eliana, pero qué exageración, usted está hablando como si nos estuviera dando finanzas para grandes organizaciones. Y yo les digo una cosa, ustedes aspiran a ser grandes empresas, aspiran a tener grandes organizaciones. ¿Y cómo esperan llegar a ser grandes organizaciones si no se están estructurando desde la base con lo que se deberían estructurar para llegar a ser grandes, ¿cierto? Entonces, esto que les estoy diciendo acá,
obviamente son momentos distintos de su emprendimiento en el que va a ir haciéndolo, pero ideal, y lo que ya les hablé anteriormente, eso sí o sí es, o sea, eso no se negocia, yo con eso tengo que arrancar. Estos son los principales problemas a los que se ven enfrentados las organizaciones, pero ustedes tienen que tener listo el plan de cómo van a implementar esto en la medida en que su empresa vaya creciendo. Un plan de mejora continua. Si yo no estoy revisando anticipadamente a los problemas en los que me puedo ver enfrentado y no puedo decir, venga, tengo un problema acá, empezar a identificar cuáles son mis falencias, cómo voy a trabajar, cómo me voy a adelantar a estos hechos, cómo yo no trabajo como un bombero apagando incendios, sino que anticipada, o sea, tengo de manera anticipada ya un plan de hacia cuáles riesgos me puedo ver enfrentado y cómo los voy a trabajar para minimizar esos riesgos, es súper relevante desde la parte administrativa. Ahora bien, desde las ventas, yo tengo que tener una segmentación del mercado y es, ¿quién es mi cliente? ¿Qué consume mi cliente? ¿Cuándo lo consume? Y digamos que uno de los temas hoy en día que son más importantes son la analítica de datos, ¿cierto? Saber, digamos, identificar quién me compra, por qué me compra a mí. Entonces, importantísimo segmentar el mercado, ¿cierto? ¿A quién le voy a vender? ¿Por qué le voy a vender? ¿Cuál es el estrato socioeconómico en el que está? ¿A qué edades? ¿Cuáles son los gustos? Digamos que hay una aplicación que se llama Plink, es una aplicación de Bancolombia en la que yo puedo segmentar el mercado y me permite ver qué días compran mis clientes, pues cuando yo soy afiliado a Bancolombia, pero qué días compran mis clientes. No estoy haciendo publicidad política pagada, perdón, pero pues aquí les voy a dar ejemplos puntuales con nombres, pero qué compra mi cliente, cuándo lo compra, en qué lugares está. Y digamos que ahorita nosotros haciendo unos proyectos en la universidad, con una empresa de tecnología que tenemos que se llama Bizum, haciendo segmentación del mercado, vemos la importancia de hacer esta segmentación para la pauta digital, porque si no es como si yo metiera los recursos y los botara. Si yo le digo a Facebook, vaya mayores de 18 y de Manizales y mándele esta pauta, ellos hacen con el algoritmo lo que ellos quieran y de verdad no es una utilización eficiente de los recursos. Entonces, súper importante segmentar el mercado. Venga, si mis clientes son entre los 18 y los 30 años, pues entonces segmentemos el cliente, identifiquemos si son más hombres que mujeres, si son de qué ciudad, si son de Manizales, pero de qué sectores. Entonces, tengo que tener eso muy claro. ¿Cuál va a ser mi plan de mercadeo? El desconocimiento del producto, falta de identificación de la competencia, qué está haciendo la competencia, qué debo ser yo, cómo lo vigilo constantemente, qué alternativas están sacando. O sea, esto es súper relevante. Pero lo más importante de todo esto es cuál es el factor diferenciador. Porque si yo llego al mercado siendo igual que el resto, pues voy a entrar a competir por esa participación que el resto también están compitiendo. Y cómo yo logro la mayor participación del mercado cuando tengo un factor diferenciador, ¿sí? Cuando yo soy diferente y genero valor agregado a mis clientes. Es lo más relevante. En temas de producción, el desconocimiento del sector también súper relevante en temas de materias primas, qué tengo, qué necesito, cómo lo hago. Y esto hasta en temas de inversiones. Cuando yo invierto en bolsa y voy a comprar una acción de una empresa y yo no sé qué hace esa empresa, qué necesita, qué pasa, si el mercado, o sea, qué noticias, qué temas, qué cosas le pueden afectar, pues es un gran problema. Y para las empresas, obviamente, también es súper importante conocer muy bien en qué sector me estoy moviendo, cuáles son los márgenes, cómo funcionan los proveedores, cómo funcionan las materias primas, con quién me puedo aliar para hacer economías de escala. Todas estas cosas son importantes. Los altos costos de operación en la estructura de costos, por eso yo les decía, identifiquemos cuáles son los costos de operación, cuáles se me están incrementando, qué está pasando, cómo los puedo reducir, cómo puedo hacer una gestión eficiente. Digamos que cuando estábamos yo estaba en la parte financiera de la Universidad de Manizales, identificamos que no se hacía una gestión de costos financieros. Y en un año tuvimos una reducción de 124 millones de pesos solamente por hacer una buena gestión de recursos de costos financieros. Entonces, lo que yo no mido no lo puedo mejorar. Entonces, es súper importante que yo pueda tener una estructura de costos identificada. Falta de conocimiento de los ciclos de vida del producto, claramente. O sea, en qué momentos mi producto
puede salir, en qué momento, cuánto tiempo puede durar en inventario, o sea, todo el ciclo de vida del producto lo tengo que tener clarísimo para poder establecer estrategias de qué hacer con el producto de acuerdo a ese ciclo de vida. Porque si yo no lo conozco, pues posiblemente no voy a estar haciendo estrategias para la toma de decisiones correctas. Y la falta de capacidad instalada. Yo puedo tener una muy buena idea, puedo tener muy buenos recursos, pero si yo no tengo una capacidad instalada con la que pueda dar respuesta, pues posiblemente también voy a fracasar. La gestión financiera. Falta de conocimiento de la parte financiera, lo que hablábamos ahorita, inadecuada gestión del flujo de efectivo, se mezclan recursos propios con los del negocio, que lo hablábamos ahí ahora, no identificación de las verdaderas necesidades de financiación. Cuando uno le pregunta a los emprendedores, yo llevo trabajando 10 años con emprendedores, con el ecosistema de Manizales, en asesorías, en clases, bueno. Cuando uno le pregunta, venga, ¿usted necesita recursos? Claro, claro, yo necesito recursos, yo necesito plata. Ah, sí, ok, ¿para qué la necesita? No, 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 yo necesito uno con plata, pues tiene el poder. Ah, sí, muy chévere. Pero cuando usted va a pedir un crédito, y ahorita lo vamos a ver, a usted lo primero que le preguntan es, ¿necesita recursos? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuál va a ser el retorno de esa inversión? O sea, ¿cuál es su plan? Y que todo lo tengan completamente identificado. Y la falta de políticas, lo que les decía, porque no todo puede depender de una persona, porque todo debe estar documentado, porque si resulta que la persona que maneja la cartera, la que cobra, la que hace, la que tiene todo, le pasa algo, se va de viaje, renuncia, se muere, va a ser muy catastrófica, entonces se les acabó la organización. Y esa persona se llevó todo. Entonces, súper importante tener los procesos documentados que no dependan de las personas, sino de los mismos procesos. Entonces, esto es muy relevante. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento o alguna parte. Bueno, y entonces ahora sí nos metemos en la parte, digamos, de tips que vamos a manejar. Patricia dice, sí, a mí me pasa, yo soy todera, normalmente pasa en las organizaciones. Nina, ¿vas a hablar? Eh, no, una pregunta. Cuando tú hablas de segmentar las personas o el mercado, eh, digamos, esa página que usted dice de Bancolombia, eso sirve para solicitar cualquier información para un servicio. O sea, yo quiero hacer mi emprendimiento sobre la educación para saber qué personas llegarían a mi instituto. Perfecto. Digamos que una sugerencia que nosotros, digamos que Plink funciona más que todo para clientes Bancolombia cuando son empresas un poco más grandes, ¿cierto? Para el caso de las personas y los emprendimientos más pequeños, ¿cierto? Que apenas están empezando en todo esto, hay una herramienta que se llama Google Trends. En Google Trends ustedes pueden identificar dónde están las personas, o sea, qué buscan las personas, dónde buscan, cómo está segmentado ese mercado, también lo pueden hacer por ahí. Se llama Google Trends, por si de pronto lo puedes utilizar. Y buscas por el criterio educación de acuerdo a la formación que tú estés dando. Y muy importante de sus clientes antiguos, venga, ¿de dónde vienen sus clientes? O sea, analizarse muy bien los clientes que tengo. Si hoy tengo estos clientes, ¿cierto? ¿Qué edades tienen? ¿Por qué me eligieron? ¿Qué género son? Porque todo eso me va a permitir que en el momento en que yo haga una pauta, ustedes saben que ustedes pueden hacer pautas desde 10.000 pesos por redes sociales, pues sepa dirigir muy bien esa pauta, o hasta también, si voy a sacar un nuevo producto al mercado, pues también sepa si el mercado lo va a recibir, si es un buen momento, a quién se lo voy a lanzar, cómo lo voy a lanzar, las estrategias de mercadeo, cómo lo hago, porque es muy diferente llegarle a una persona de 70 años que llegarle a una persona de 13 años o a una persona de 16 años, ¿cierto? Entonces, súper importante que eso lo haga. ¿Listo? Bueno, y vamos a continuar con otra cosa muy importante que estamos hablando de finanzas, y es que yo tengo que estar midiendo, como cuando hago un chequeo médico, de cómo está mi salud financiera, ¿cierto? Desde la parte personal y desde la parte del emprendimiento. Pero aquí estamos hablando de finanzas para emprendedores. Y la salud financiera, yo la puedo medir desde estos puntos neurálgicos. Uno, ¿tengo o no tengo un modelo de negocio? ¿Tengo o no tengo un modelo de negocio bien estructurado? Porque yo lo puedo tener, pero no lo debo de pronto no lo tengo bien estructurado, ¿cierto? Actualizado. Y es, ustedes en el Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales se inscriben en la unidad de emprendimiento
y pueden recibir asesorías de modelo de negocio, de finanzas, de marketing, acompañamiento para que ustedes solos no hagan este proceso, pero también en modelo de negocio hay un MOOC que se llama modelo de negocio, donde ustedes pueden aprenderlo al profesor Julián, que es el encargado de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Manizales, y es muy interesante cómo les van dando como la guía para que ustedes puedan hacer un modelo de negocio. Y modelo de ingreso, ¿qué es lo que pasa? Normalmente yo saco un proyecto, una idea, un producto, lo que sea al mercado, pero resulta que no estoy constantemente revisando cómo puedo diversificar mi fuente de ingreso y solo dependo de un producto. ¿Qué pasa si ese producto ya la gente no lo compra? Si algo pasa con el producto, pues entonces se me acabó el emprendimiento. Y es muy importante, como se habla desde las inversiones, no meter los huevos en una misma canasta. Siempre debo tener diversificadas las fuentes de inversión, las fuentes de financiación, las fuentes fuentes de ingreso, porque yo no puedo depender absolutamente de un solo producto o servicio. Entonces, también diversificarlo y ya vamos a ver un poquito. Yo les voy a dar tipsitos. Entonces, modelo de ingreso, políticas de cartera, presupuesto y proveedores. Eliana ya nos tiene cansados. Hablamos de política de proveedores, cartera y presupuesto. Pues eso es lo que hay que hacerlo, sí o sí. Entonces, vamos a focalizarnos en eso. El modelo de negocio, digamos que, ¿qué vemos acá? Que yo identifico los modelos de negocio como para dar o volver a hacer un repaso de lo que les enseñó Julián, y es, tengo que identificar quiénes son los aliados, o sea, con quién voy a trabajar, porque es que uno solo es muy difícil sacar un proyecto adelante. ¿Con quién o sea, con quién voy a hacer estrategias y convenios para poder trabajar? O sea, qué actividades yo voy a hacer para poder llegar a ese cliente, para poder yo llegar al objetivo, y es poder todo ese proyecto, todos esos procesos que yo tengo, convertirlo en rentabilidad. ¿Qué recursos claves voy a utilizar? ¿Cuál es mi oferta de valor? Y yo creo que esto es lo más importante, ¿cierto? ¿Por qué me van a comprar a mí y no le van a comprar a otro? O sea, ¿qué tengo yo de distinto que me diferencia en el mercado, por lo que me hago más atractivo y hago para que me compren mucho más a mí, ¿cierto? Y esto es muy importante, pues todo es muy importante, pero el relacionamiento con los clientes, ¿cómo yo me voy a mantener en contacto con los clientes? Me voy a comunicar vía WhatsApp, vía correo electrónico, por teléfono, les voy a mandar un news, o sea, ¿cuál va a ser ese relacionamiento? Los canales es cómo yo le voy a llegar, que es estos medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo se van a enterar de nosotros? En la segmentación del cliente es quiénes son nuestros clientes, qué les gusta comprar, qué consumen, qué días consumen. O sea, la mayor cantidad de información que yo tenga del cliente es o sea, lo que me va a dar los insumos necesarios a mí para tomar decisiones y sacar nuevos productos o servicios al mercado. ¿Cómo me va a ingresar dinero? O sea, ¿qué alternativas yo voy a ofrecer? ¿Cuáles van a ser la gestión del modelo de ingresos de mi negocio? ¿Y cuál va a ser la estructura de costos, cierto? ¿Qué costos yo tengo en la organización? Desde toda la parte de recursos humanos, toda la parte eh, del producto o servicio, la operación, la publicidad, el mercadeo, los gastos administrativos, o sea, los costos administrativos, o sea, absolutamente todo. ¿Cómo yo tengo identificado? Y si ustedes ven, este modelo de negocio es la línea, el punto de inicio de todo emprendimiento. Ustedes no pueden, o sea, ustedes tienen la idea y arranquen con esto. Ah, es que yo ya llevo 2 años, 5 años emprendiendo. Hagan esto, háganlo. Porque si ustedes no saben para dónde van, cómo van, qué van a, o sea, qué van a vender, cómo lo van a vender, cómo se van a comunicar, a quién van a llegar. O sea, si ustedes no tienen esto estructurado, pueden tener la mayor cantidad de recursos y ustedes no van a tener la rentabilidad ni van a lograr crecer lo que deberían de crecer. Entonces, esto es súper importante. Cuando hablamos de modelo de ingresos, en el modelo de ingresos es cómo yo creo alternativas para diversificar las fuentes de ingreso, y pueden haber, hay muchísimas. O sea, yo tuve un profesor de Babson, Kevin Mulcahy, que tiene una lista grandísima que él estructuró y que yo, como le digo, la platanicé de cuáles son las fuentes de ingreso las que yo puedo hacer, cuáles son los modelos de ingreso que yo puedo implementar en mis emprendimientos. Uno es el complemento, que es promover servicios adicionales para aumentar los márgenes de beneficio. Ejemplo, vas a llevar pollo, vas a llevar pollo agrandado, y es cómo yo logro
sacar más productos enganchando a la gente con una estrategia modelo complemento. Ustedes lo ven en McDonald's, El Corral, Frisbee, o sea, varios productos cuando van a comprar en el supermercado dice lleve este y lleve este otro por por un precio especial. Entonces, eso se llama modelo complemento. Otro que se llama afiliación y es un modelo de comercialización que se basa en el desempeño, en el que se compensa a uno más afiliados por un proceso de comercialización. Es decir, ejemplo, anteriormente lo que se hacía es que yo iba, alquilaba la película, ¿cierto? Ya hoy está Netflix, donde yo pago una afiliación mensual, una suscripción mensual, pago por un servicio. Esto es muy interesante porque es un modelo donde se mueve mucho flujo de caja, ¿cierto? Hay mucho dinero porque ingresa mensual, cada mes ingresa la gotica, consuma o no consuma, usted debe de pagarlo. Y es que este modelo de comercialización, yo puedo ofrecer muchos servicios, empaquetar, hacer de todo, pero la persona puede consumir unos pocos recursos, pero para mí es indiferente. Lo que yo necesito es que me ingresen los recursos a modo de afiliación. Y esto es un modelo muy interesante. Participación del cliente es donde yo pongo al cliente a participar de mi negocio para hacer una reducción en la estructura de costos. Ustedes ven, esto es un modelo que hace que los clientes complementen las ideas como lo hace hoy en día el de uno. El de uno no, o sea, a uno le toca atenderse, arreglar, organizar, empacar, o sea, hacer muchas cosas y el cliente pasa a ser parte de la operación. Entonces, este modelo también se vuelve importante. Aquí preguntan, ¿el arrendamiento es también una suscripción o sería otra cosa? Digamos que aquí el tema de suscripción es cuando yo digo, hago un convenio y funciona muy similar a lo del arrendamiento, ¿sí? O sea, pago una mensualidad, un canon mensual y funciona exactamente igual. Hay unos arrendamientos que podría ser que pueda existir penalización y otras cosas en este modelo que ya hoy día tiene Max, Disney, Netflix, hasta Rappi también lo tiene. Yo pago una mensualidad para minimizar los costos de los domicilios, entonces pago sin cláusulas de permanencia, sin nada, sencillamente me retiro ya, pero sí funciona en pues en un mismo modelo. Y franquicia es lo que yo hago, es que yo tengo un proyecto, tengo un servicio, pero más que todo un producto en el que yo hago y es que cedo los derechos y las regalías del licenciatario y es para que la persona pueda ofrecer mi producto en otras partes, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que uno cuando inicia con este tipo de modelos, lo que pasa es que ya va ganado porque ya hay posicionamiento en el mercado, ya hay reconocimiento de la marca. Entonces, si es una marca muy reconocida tipo McDonald's, pues yo le compro la franquicia y lo que pasa es que yo ya sé que ya voy ganado de entrada, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo al estatus, al reconocimiento, el posicionamiento, pues va a ser mucho más costosa la franquicia. Pero ustedes también, si tienen un modelo tipo lo que pasó con Señor Buñuelo, pues yo puedo comprar la franquicia de Señor Buñuelo con el que trabajamos hace poco en un reto de innovación y lo puedo montar en otro lugar. La gente ya conoce a Señor Buñuelo y yo ya voy ganado, no tengo que hacer posicionamiento de marca ni nada, sencillamente pues voy con este proceso. Pero ustedes pueden crear productos en el que posiblemente y siempre piénselo, después lo pueden franquiciar. Entonces, importantísimo que siempre, o sea, siempre estén revisando cuáles serían los nuevos modelos de ingreso para que ustedes diversifiquen sus ingresos. Lo de política de cartera, importantísimo, y hay una cosa cuando ahorita decían es que yo soy la que hago todo en mi empresa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes son los que hacen todo, el que vende, el que factura, el que despacha, mejor dicho, el que hace absolutamente todo, normalmente los procesos tienden a retrasarse o no cumplir los tiempos que son, a no ser que sean unas personas estrictamente organizadas y se tengan esa capacidad de gestionar el tiempo y todos los procesos para que lo hagan muy bien. Normalmente, ¿qué pasa? La gente vende, o cuando yo tengo comerciales, venden, pero puede pasar otra cosa y es que la persona que factura no tiene una buena comunicación con el comercial o tiene otros procesos encima o es el mismo que factura, es el mismo que despacha. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo empieza el reloj de la factura? O sea, ¿cuándo inicia
a contar el tiempo de la cartera cuando yo facturo. Entonces se dice, el reloj inicia con la facturación. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa mucho en los emprendimientos, es que uno les dice, dicen, Eliana, no tengo plata, necesito pedir un crédito, estoy embalado, tengo que pagar proveedores, no tengo con qué. Y mi primera pregunta es, ¿ya cobro cartera? ¿Cómo está la cartera? No, yo no había pensado en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que van y revisan y se acuerdan, porque se quedaron sin recursos, de que no cobraron, de que no facturaron. Van y facturan. Resulta que ustedes dan 20, 30 días de plazo, hasta 60 ahorita, afortunadamente por la nueva ley, pues por la ley que salió como desde 2019, si mi memoria no me falla o antes, de pago máximo a 60 días, porque las grandes superficies pagaban hasta 180 días, trabajaban con la plata de los proveedores, pues mortal, y más que todo las empresas pequeñas y medianas, pues acababan con ellas, se las consumían. Pero entonces, digamos, a mí se me olvidó, me acordé a los 15 días que necesitaba recursos, que no había facturado algo que tenía que haber cobrado hace 15 días, pero aparte de eso yo doy 30 días, entonces ya no doy 30 días, di 45 días, pero a eso sumémosle que si no hago la gestión eficiente, pues ya me van a decir qué pena, yo pago la factura a los 30 días y hay gente que se demora un poco más, porque los procesos son lentos, porque hay gente que trabaja con la plata de los proveedores, a todos nos podemos ver enfrentados. Entonces el reloj inicia con la facturación, súper importante. ¿Quién gestiona la cartera? Y les voy a contar una anécdota. Una vez nosotros montamos un negocio en el sector de salud, contratamos una persona muy tesa, un comercial muy, muy teso, vendió y vendió paquetes, servicios, un montón de cosas, y a la hora de la facturación, del cobro de esa cartera, pues mucha gente no nos pagó. Y entonces, ¿qué pasó? Pues sí, muy buen comercial y todo, pero pues, ¿quién gestiona esa cartera? ¿Cierto? Si la va a gestionar, si hay una persona destinada para cartera, pero todos sabemos que mientras empezamos los emprendimientos, pues nosotros no tenemos quien esté cobrando, sino que soy la que vende, soy la que cobra, soy la que hago todo. Entonces, súper importante, si por lo menos yo soy la, lo que les digo es tener un cronograma de cuándo voy a facturar, cuándo voy a cobrar, o sea, todo muy bien estructurado. Bueno. Se cuenta con una política de cartera y ahorita vamos a ver qué tiene que tener una política de cartera, temas básicos, mínimos, pero que ustedes lo tendrían que tener. ¿Cuál es el papel y responsabilidad de los vendedores en la gestión de cartera? Y algo que yo les digo a todos los emprendedores, a todos los empresarios es, póngale metas a los comerciales de acuerdo al recaudo de la cartera. Porque una cosa es vender, otra cosa es recaudar. Y entonces yo digo, las metas de los comerciales no deberían depender de las ventas, sino del recaudo, valor recaudado, porque así me garantiza que lo que yo recaude son los recursos que yo voy a tener para pagar las comisiones. Eso por un lado, y que voy a tener los recursos para pagarle esas comisiones, pero también me garantiza de que va a tener el retorno, o sea, esperado, que yo no voy a perder recursos, o sea, eso me minimiza el riesgo. Y se deberían establecer indicadores de cartera, lo que hablábamos de la remuneración de los vendedores. Conocer el comportamiento de pago de clientes, identificar muy bien los clientes. Desde la segmentación también hay clientes de que yo digo, este cliente me paga por anticipado, este cliente siempre se demora, este cliente trabaja con mis recursos, este cliente es mejor sacarlo porque eso es como las malas relaciones, si no funcionan hay que echarlos, o sea, los clientes si no son buenos, con el dolor en el alma hay que decirle muchas gracias, pero yo no te vuelvo a vender, porque es que es injusto que o sea, que se estén financiando con mis recursos. Hay clientes que le pone a uno problema para no pagarle con tal de quedarte, de dilatar más el pago. Entonces, ese tipo de clientes es mejor cerrarle la puerta. Y clientes que pagan tarde y que me pagan de manera puntual. Importantísimo. Identificar, o sea, hacerle seguimiento a esta política de cartera. Cada cuánto yo hago recaudo de cartera para identificar cada cuánto puedo pagar posteriormente, ¿cierto? ¿Qué debe tener una política de cartera? Un documento súper básico, sencillo, donde yo digo, si voy a financiar, ¿a cuánto voy a financiar? Si voy a dar crédito a 15 días, 30 días, 60 días, ¿cuáles son las condiciones de esa financiación? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cuál es el monto que yo voy a estipular? Si yo vendo
no sé, voy a decir cualquier cosa, 10 millones mensuales. De ese 10 millones de pesos mensuales, yo máximo puedo poner en cartera 2 o 3 millones de pesos, porque si no, acabo con el negocio, ¿cierto? Entonces, establecer esos montos, y eso tiene que quedar establecido en la política. ¿Cómo yo cobro intereses? Y ustedes ahorita que tienen facturación electrónica, que no es difícil, no les dé miedo, lo pueden hacer en la DIAN gratis. eh, no lo vean como algo malo, o sea, véanlo por el lado positivo. Eso es la forma de uno organizarse también, de manera obligatoria, pero es lo mejor que puede pasar. Entonces, háganlo. Métanse, formalicen sus negocios, háganlos desde pequeños como empresas muy grandes. Proyéctense, háganlo. Devoluciones, si yo voy a hacer devoluciones, ¿cuáles son las condiciones de devolución? El cobro jurídico, a partir de cuando yo mando a una persona a cobro jurídico, cuál va a ser la estrategia de cartera, cada cuánto voy a cobrar, cómo voy a cobrar, o sea, estas son las condiciones mínimas que debe tener una política de cartera. Un documento sobre elaborado, no, un documento con estas condiciones, reglas de juego claras desde la cartera. Política de proveedores, manejar un buen relacionamiento con sus proveedores, y resulta es que eh, no es trabajar con la plata de los proveedores, porque eso no está bien. Yo digo que parte de pues la salud financiera depende de tener varios puntos organizados. Esto funciona como un sistema, entonces que la cartera funcione bien, que los proveedores funcionen bien, que el presupuesto esté bien, o sea, todo es como un sistema que se debe de comunicar y trabajar en conjunto para poder tener buenos resultados. Entonces, no tiene sentido que si yo pretendo que a mí me paguen puntual mis clientes, yo sea demorado para pagarle a mis proveedores. Eso no es bien, eso no está bien. Yo tengo que tener un buen relacionamiento con mis proveedores, porque el día en que yo no tenga con qué pagarle a tiempo, pues una sola vez en el año que me pase, porque puede pasar, a mí me pasó cuando manejaba la parte financiera de la universidad, resulta que me puse a hacer unas inversiones maravillosas, las tasas estaban maravillosas, me estaban dando, o sea, los fondos de inversión estaban, perdón, unos CDTs nos estaban dando unas tasas buenísimas, invertí gran parte de los recursos, dejé lo de la nómina. Luego hubo una estrategia de pago anticipado por el comportamiento de la tasa representativa del mercado, que es cómo se comporta el dólar. Hice una gestión y tenía que hacer un pago a un proveedor de 350 millones de pesos, y me quedé sin recursos para pagarle a ese proveedor en la fecha que le tenía que pagar. Si yo fuera demorada, siempre, o sea, ¿con qué cara yo le voy a decir a mi proveedor que me dé más tiempo? O sea, qué vergüenza. Y me va a decir, no, qué pena, no le voy a despachar más, no le voy a hacer tal cosa, le voy a cobrar intereses de mora, o sea, todo mal. Pero cuando uno tiene un buen relacionamiento, pues puede levantar la mano y decir, qué pena, vea, tengo unas inversiones, discúlpeme, o sea, la verdad, porque parte de una buena negociación con cualquier persona en cualquier momento es la confianza y la transparencia de todo este proceso. Entonces, tengamos relacionamiento con sus proveedores, no dependan de un solo proveedor, ahorita lo van a ver, porque si no, el proveedor tiene el poder y eso no está bien. Negocie con sus proveedores a partir de sus volúmenes y su historia de pagos. O sea, si yo soy muy bueno, si yo tengo marca, ¿qué es lo que hace normalmente el éxito? Ah, grande superficie, y pues y de por sí las grandes superficies que hace se demoran un poquito más de pagar porque compran muchos volúmenes. Digamos que aquí en lo de historia de pagos no voy a decir nada, pero compran grandes volúmenes y aprovechan también el posicionamiento que tienen en el mercado y el reconocimiento que le pueden dar eh, ¿qué? A esos proveedores en estas grandes superficies. Entonces, aprovechar eso también, si siempre tengan presente, sin trabajar con la plata de los proveedores. Negocien pagos parciales. ¿Qué es lo que pasa? Venga, yo no tengo todos los recursos a esta fecha porque alguien me quedó mal, porque pasó esto, o porque tengo una inversión que me va a dar muchísima más rentabilidad que esto. Entonces hagamos una cosa, le pago el 25% ahora, la otra semana el otro 25% y el 50% en tal fecha. Hagan acuerdos, dialoguen. Ajustar el mix de proveedores, lo que les decía, no dependan de un solo proveedor, es muy difícil, es muy riesgoso, eso no se debe hacer por muchos factores. Negocien descuentos pronto pagos. Resulta que a ustedes les llegaron unos recursos, no tienen obligaciones financieras, no tienen deudas, o sea, porque cuando uno tiene recursos extra, lo más importante es, ¿voy a qué?
voy a invertirlo, ¿cierto? Pero resulta que si tienen créditos, pues no hay nada mejor que un pago de la obligación que la inversión, ¿cierto? Entonces, negocien descuentos pronto pago, tengo liquidez, a los proveedores les puede servir, no sé, en estas épocas importantes como junio o diciembre donde se pagan las primas, yo le digo, venga, ¿qué pasa si le pago anticipadamente esta factura? ¿Qué descuento me da? ¿El 10%, el 5%? ¿Cuánto nos sirve? Eso es una eficiencia en la gestión de los recursos. Listo. Paga la factura en la fecha de vencimiento. Yo les digo una cosa, y es, si la factura tiene fecha de vencimiento el 20 de abril, el 20 de abril yo pago. Pago antes cuando me den descuento. Si no me dan descuento, yo no pago antes. El dinero no duerme. Y hay diferentes estrategias de inversión donde yo puedo rentar los recursos todos los días. Entonces, ¿por qué le voy a pagar de manera anticipada si no tengo un beneficio? A no ser que mi proveedor me llame y me diga, Eliana, necesito los recursos, ayúdenme. Ah, no, hágale. Pues por esta relación, lo que sea. Pero la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento. Ni antes ni después. Es la fecha de vencimiento. Importante y es que ustedes establezcan cuáles van a ser las fechas de recepción de las facturas, porque es que hay gente y por el tema de gestión contable, por pago de proveedores, por esa política y es, si yo recaudo cartera máximo el 20 de cada mes y ustedes tienen que pagar a los proveedores los 15, entonces van a tener 5 días ahí pasando aceite. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si yo identifico que recaudo cartera los 20, pues entonces cuando le pago a mis proveedores el 25 o el 30, ¿cierto? Entonces, todo eso sabe de cuándo va a ser la fecha máxima de recepción, a cuándo voy a programar, o sea, qué fecha voy a programar los pagos, eso es súper importante. Y lo más importante, pues otra cosa importante es la política de proveedores, donde yo establezco cada cuánto va a pagar, cómo van a ser las compras en la organización, cuáles son las aprobaciones, si yo voy a aprobar más de tantos recursos, a quién tiene que, si va a la junta directiva o si va al gerente general o si va al de compras, o sea, todo eso se establece en ese proceso. Entonces, esa es política de proveedores. Y esta imagen es súper importante y es, no importa cuántos recursos tenga, si no sabe cómo utilizarlos, pues nunca van a ser suficientes. Lo que les decía, ustedes le preguntan a los emprendedores o cualquier persona, ¿necesita recursos? Todo el mundo dice que sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué va a hacer con esos recursos? ¿Cuál es su horizonte de crecimiento? ¿A qué le va a apuntar? Entonces, no importa cuántos recursos yo tenga, si yo no sé cómo utilizarlos, pues nunca van a ser suficientes. ¿Cómo mejorar el flujo de caja? Entonces, uno, seguimiento. Entonces, uno, seguimiento del flujo de caja. ¿Cómo yo hago seguimiento? Pues yo todos los lunes en la organización, en la empresa, en el emprendimiento, en lo que sea, me voy a revisar el flujo de caja. ¿Qué me ingresa y qué me sale? Proyectado al año, ¿sí? Puede ir cambiando, claro, por eso lo actualizo una vez a la semana, ¿cierto? Ideal, mínimo. Entonces, una vez a la semana, yo todos los lunes me siento con el equipo y digo, vamos a revisar flujo de caja. ¿Por qué? Porque es que en el flujo de caja yo puedo establecer estrategias para invertir recursos, porque es que yo no puedo dejar el dinero durmiendo en la cuenta porque sí, o sea, lo puedo invertir. Tengo que tomar estrategias de, venga, me estoy quedando corto para el pago a proveedores, ¿qué tengo que hacer? Venga, saquemos una nueva estrategia, saquemos un descuento, saquemos tal cosa, negociemos un descuento para esto, tengo liquidez, hagamos, o sea, todo eso lo voy a saber si hago un seguimiento de flujo de caja. ¿Qué es lo ideal? Que me ingrese la mayor cantidad de recursos. ¿Qué es lo ideal? Que en el flujo de caja, pues, tenga un buen nivel, porque ni mucho porque se rebosa, ni muy poco porque, o sea, me quedo en la inmunda, o sea, fracaso, me quiebro, pero tener un nivel equilibrado, porque tener exceso de liquidez también es malo, o sea, todos los excesos son malos. Y el tema de los gastos, tener gastos controlados, ¿cierto? Facturación ágil y oportuna, súper importante, y ustedes ya saben, el reloj inicia con la facturación. Rotación constante de inventarios, no dejen que el inventario les quede demasiado tiempo, saque cuáles son los días de inventario, conozcan el ciclo de vida de ese inventario. Moderado nivel de endeudamiento, ideal no endeudarse más por encima del 35% de los recursos de la organización. Obtener rentabilidad, pero siempre creando valor, ojo con esto. Contacto permanente y camaradería con proveedores, lo que les decía, el relacionamiento con proveedores y con las entidades financieras, que este es el punto siguiente, es súper relevante. Que ustedes levanten el teléfono y
¿Alguien abrió el No micrófono? será. Bueno, señora, gracias, doña Lili. Es, ¿Alguien abrió el micrófono? Un segundo. ¿Ya? Ok, listo. Súper importante el relacionamiento, que ustedes levanten el teléfono y necesiten un crédito de tesorería ya, o tengan cupos aprobados en las entidades financieras. O sea, todo esto es supremamente relevante. Alternativas de financiación. Digamos que de alternativas de financiación hay diferentes alternativas. Normalmente para los emprendedores, pues normalmente uno acude al endeudamiento con entidades financieras. Y aquí pues tenemos el crédito. Pueden existir créditos a corto plazo, ¿cierto? ¿Para qué son los créditos a corto plazo? Para capital de trabajo. ¿Y cuáles podrían ser? Créditos rotativos, créditos de tesorería, sobregiros. Estos son los créditos que se utilizan más que todo para capital de trabajo. Hay créditos de largo plazo, ¿cierto? Que ya son como en inversiones de terreno, construcciones, adecuaciones de equipos, sistemas de información, o sea, temas ya más estructurados y de largo aliento. Líneas específicas en condiciones específicas de acuerdo a la entidad. Entonces, si vamos a sacar un crédito de vehículo, un crédito educativo, un crédito, o sea, cada producto tiene una naturaleza y que es importante que saquemos el producto para lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente y tiende a hacerse mucho los emprendedores, y es que utilizan la tarjeta de crédito para hacer avances. Y ahorita les voy a dar unos tipsitos que no es lo ideal. La tarjeta de crédito es para hacer compras, no para hacer avances, ¿sí? Entonces, importante eso. Para la naturaleza del crédito hay que respetarla y hay que tener el crédito para lo que es. El leasing me permite a mí hacer financiaciones de largo plazo, financiaciones en activos productivos. Para eso se hace el leasing. De acuerdo a lo que se hace, son los plazos, los tiempos, pues los plazos, las tasas, las garantías, todo. Y puede haber leasing operativo, leasing financiero, que ahorita se llama arrendamiento financiero, y es que yo hago, digamos, nosotros en la universidad tenemos leasing para compra de equipos, y es que esto nos permite minimizar la obsolescencia programada de los equipos. Nosotros no compramos los equipos directamente, o sea, no, los equipos no se vuelven activos de la organización, sino que son de la entidad financiera, y cada 3 años tomamos la decisión de quedarnos con los equipos o devolverlos y adquirir un nuevo leasing, ¿sí? Entonces, esa es la naturaleza. O también funciona el leasing para terreno, perdón, terreno, no, para construcciones, pues para bodegas, equipos. Nosotros una vez hicimos un arrendamiento, un leasing para comprar un equipo médico muy grande, entonces también funciona así. El factoring, lo que yo hago es que esas ventas que yo tengo a crédito las convierto en dinero líquido. Que es lo que hago? Que con la entidad financiera lo que hago es que le vendo las facturas de mis clientes. Obviamente todo esto es previo a aprobación de cupos, y lo que me permite es liquidez al corto plazo. El valor de la factura, lo que hace el banco es que me cobra un porcentaje, porque ustedes saben que nadie compra huevos para vender huevos, y hay un estudio y requiere cupo de aprobación. El confirme lo que hace es que amplía el plazo de pago a proveedores. En vez de vender las facturas de mis clientes, lo que hago es ampliar el plazo para pagarle a los proveedores, y lo mismo sobre el valor de la factura, la entidad financiera me cobra una comisión, y también depende de la aprobación de los cupos de crédito. Cuando se habla de garantías, estas garantías son muy importantes porque me permite reducir los costos de los créditos. ¿Qué es el costo del crédito? La tasa de interés, básicamente. Y esto lo que me permite es que con las garantías, como la palabra lo dice, es una garantía de que yo voy a pagar el crédito, y minimiza el riesgo del no pago del crédito. Entonces, por ende, las tasas van a bajar un poco más, ¿cierto? Entonces, hay garantías como la hipoteca en los inmuebles, la prenda cuando yo hablo de vehículos, equipos, carteras, todo esto, o cuando yo tengo un codeudor. Entonces, esto es importante de acuerdo a qué se da esto, al sector económico, a la trayectoria, a los resultados financieros. O sea, otros que no son, estos también son garantías, es que no necesariamente yo tengo que dejar esto, pero si yo tengo un nivel de endeudamiento sano, si tengo clarísimo cuál va a ser la destinación del crédito, si tengo un flujo de caja proyectado,
si tengo el monto y el plazo del crédito clarísimo, si yo sé si soy un buen cliente, si tengo buen historial de crédito, pues posiblemente voy a tener unas tasas de interés muchísimo, ¿qué? Las tasas del crédito, pues voy a tener muchísimo más bajas las tasas de interés, ¿sí? Entonces, estas son garantías que a mí me sirven para tener un costo de la deuda muchísimo menor. El crédito. El crédito tiene varios componentes. Uno, el costo, que es la tasa de interés. Dos, el crédito de acuerdo a las necesidades, lo que les decía, cuál es la naturaleza del crédito, para qué es el crédito. El plazo, los periodos de gracia, si vamos a hacer abonos anticipados, súper importante y es una recomendación y lo que les digo acá es, entre más plazo ustedes pongan los créditos, más intereses van a pagar, ¿sí? Mayor valor futuro van a pagar. Entonces, ¿qué es lo ideal? El menor tiempo posible de acuerdo a sus capacidades de pago, ¿sí? Traten de que si voy a utilizar la tarjeta de crédito para tanquear el vehículo, pues como yo me la gasto en menos de un mes, hasta en una semana, pues lo ideal es que no supere una cuota. Yo no debería poner la gasolina a 2, 3, 4, 5, 6, 12 cuotas, porque lo que debería hacer es que la gasolina se gasta en el mismo mes, por ende, máximo un mes. Y recuerden que cuando ustedes hacen compras con tarjeta de crédito, tienen entre 40 y 45 días para pagar desde la fecha de corte hasta la fecha de facturación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si mi fecha de corte son los 20, pues yo hagan mis compras grandes el 21 para tener muchísimo más días para trabajar con los recursos del banco sin necesidad de pagar intereses, porque si yo lo pongo a una cuota, entonces no voy a pagar intereses, pero hay entidades financieras que pagan que dan millas, que dan puntos Colombia, que dan beneficios, otros que no cobran cuota de manejo. Ideal que no paguen cuota de manejo. Si les van a empezar a cobrar cuota de manejo, pues entreguen la tarjeta y cámbiense de entidad financiera. Hay entidades financieras que no les cobran ni cuota de manejo y a veces tienen promociones a 0 tasa de interés, también pasa. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta y aprendan y sepan muy bien qué costos están pagando, si les están cobrando por tal transaccional, si les están cobrando comisiones, bueno, ya lo vamos a ver un poco. ¿Cuál es la documentación requerida? Y digamos que una de las principales quejas que tienen los emprendedores es que las entidades financieras no les prestan recursos. ¿Yo para qué voy a ir al banco si no me van a prestar? Pero yo les digo una cosa, si ustedes van desnudos, como les digo yo, si ustedes van sin estados financieros, si ustedes van sin flujo de caja proyectado, si ustedes van sin buen historial de crédito, si ustedes van sin preparación, sin la documentación, ¿cómo pretenden que les den un crédito? O sea, eso es imposible. Entonces, sepan muy bien qué documentos necesitan y básicamente aquí les digo, a ustedes como emprendedores que les van a pedir estados financieros, que estén legalmente constituidos, que tengan buen manejo de los recursos financieros, que tengan buen historial de crédito y que tengan buenas garantías. ¿Para qué? Para que puedan obtener beneficios. ¿Listo? Entonces, súper importante que tengan esto claro. Y garantías o soportes, sea que lo hagan con el Fondo Nacional de Garantías, sea que van a poner un inmueble como garantía, o sea, todo esto puede ayudar. Entonces, importante esto. Capacidad de endeudamiento, que es lo ideal, que una persona no esté endeudada por encima del 35% de sus ingresos. Máximo hasta el 50%, máximo, ¿cierto? Pero ya si excede eso, ya se encuentra en un nivel de sobreendeudamiento. En el caso de ustedes, de sus emprendimientos y hasta en la parte personal, tengan una adecuada distribución de sus ingresos adicionales que van a ser pronto pago. Recuerden que cuando ustedes tengan ingresos adicionales y vayan a hacer abonos a capital, háganlo abonos a capital para reducción de tiempo. Nunca hagan abonos a capital para reducción de cuota, porque lo que están haciendo es que le están dando los recursos a la entidad financiera para que trabaje con ellos y ellos tengan beneficios de utilizar sus recursos, pero no hay beneficio para usted. ¿Cuándo hay beneficio para usted? Cuando usted hace abono a capital para reducción de tiempo, porque lo que está haciendo es reducir el tiempo y recuerde que a mayor plazo, mayor pago de intereses, mayor valor futuro. Si yo reduzco el plazo, pues menor pago de intereses, menor valor futuro, ¿sí? Entonces, eso es importante.
Otro, cuando hagan compras de cartera, aprovechen el cobro, la compra de cartera, porque ustedes les van a ofrecer, los van a llamar, les van a ofrecer compra de cartera, pues no se dejen convencer por la cuota, es que me quedó la cuota más baja, pero lo que están pasando es que hay una vida del crédito y les voy a pasar los Exceles a los que están inscritos. Es un simulador donde ustedes, o si lo hacen en el MOOC de finanzas para no financieros, ahí está también el Excel, pero yo me comprometo a mandarle la base de datos, el Excel con los simuladores de los créditos, donde ustedes pueden decir, ponen el valor presente, ponen la tasa de interés, ponen el periodo y le sacan la tabla de amortización en el tiempo, que es lo ideal, que ustedes pues conozcan dónde va su crédito, si le van a hacer una compra de cartera, si es adecuado o no, ¿cierto? Si es el momento ideal o no. Recuerden que cada mundo de cada persona es una historia de crédito totalmente distinta y unas necesidades diferentes. Conocer fechas de corte y de pago es supremamente importante. En cuanto a tarjetas de crédito es todo, porque resulta que es que ustedes se van a endeudar, la fecha del corte es el 20 y hoy estamos a 19. Entonces, lo que yo haga hoy entra el corte mañana, entonces no es lo ideal, pues porque va a tener menos tiempo para pagar mi obligación. Entonces, ideal conocer estas fechas. Seguimiento a los extractos, los bancos también se equivocan. Nosotros le hemos devuelto por revisar los extractos a los bancos cuotas mal calculadas. Pasa. Entonces, importante hacerle seguimiento a los extractos y realizar una tabla de identificación para cada crédito. Entonces, ¿a qué entidad le debo? ¿Cuál es la referencia del crédito? ¿Cuál es el monto que solicité? ¿Cuál es la fecha de pago? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la cuota? ¿Y cuál es el valor del seguro? Datos súper relevantes, porque el día de mañana ustedes van a la universidad, piden una asesoría conmigo y estos son los datos que les voy a pedir. ¿Para qué? Para identificar cuál es la estrategia mejor, si hay que hacer una compra de cartera, si hay que hacer una unificación de cupos, qué hay que hacer. O sea, para establecer estrategias yo tengo que tener toda la información al día, ¿sí? Importantísimo y son tips de centrales de riesgo. Y esto es para que ustedes lo tengan súper presente. Data crédito, ¿qué revisa? Usted revisa la experiencia crediticia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en el mercado? ¿Cuántas aperturas de obligaciones tienen? ¿Sí? Voy a mirar a ver si acá está. Aquí ya les voy a dar los tipsitos que averigüé llamando directamente a Data Crédito para que me los dieran. ¿Qué les revisan? Número de productos cerrados con comportamiento positivo, tiempo transcurrido desde la apertura más reciente, el endeudamiento, cuál es el porcentaje de utilización de tarjetas de crédito y créditos rotativos, ideal que no esté por encima del 35%, tiempo pendiente por pagar el plazo fijo con comportamiento positivo, resulta que a mí me falta pagar mucho tiempo, pues posiblemente pues no me va a favorecer tanto. Comportamiento estable de la tarjeta de crédito y créditos rotativos. Ojo, la tarjeta de crédito es para hacer compras, no para hacer avances. Entonces, no es bueno hacer avances con la tarjeta de crédito porque la señal que ustedes le están emitiendo a las centrales de riesgo es que acudieron al medio más costoso del mercado para pedir un avance. Es decir, ustedes no tienen una buena planeación financiera, no tienen una salud financiera adecuada, que están recurriendo al medio más costoso para hacer avances. Eso no se hizo para hacer avances. Los rotativos sí se hicieron para hacer avances, pero lo que son rotativos y tarjetas de crédito son las tasas más altas del mercado. Sugerencia, háganse un crédito de libranza, que es directamente con la empresa donde le sacan el crédito, o crédito de libre inversión, con destinaciones específicas, ideal. Estudio actual del portafolio. ¿Cuántos productos tengo abierto? Si tienen crédito hipotecario, leasing, tienen cuentas como deudor, ya vamos a mirar eso, y productos financieros y de telecomunicaciones. ¿Qué revisa las centrales de riesgo? Si resulta que las centrales de riesgo, usted ha tenido una mora, ¿cierto? Menor de 2 años, el castigo es por el doble del tiempo. Es decir, me demoré 1 año y me castigaron en centrales de riesgo, me castigan 2 años, ¿sí? Es el doble del tiempo. Si la mora es igual o mayor a 2 años, me van a castigar hasta por 4 años, ¿sí? Entonces resulta que yo me demoré 2 años para pagar una obligación, mi castigo en centrales de riesgo, o sea, me vetan por 4 años. El score del crédito va desde 150 a 950 puntos, que es lo ideal, estar por encima de 720 puntos. ¿Por qué? Porque entre más buen puntaje yo tengo, la tasa de interés es mucho más baja, porque quiere decir que yo soy un cliente muy bueno, que pago a tiempo, que no soy tan riesgoso, por ende, la tasa de interés va a ser mucho más baja. La madurez crediticia. La madurez crediticia se empieza a dar puntajes positivos cuando es superior a los 12 años. Es decir, si ustedes están empezando a tener créditos, pues lo ideal es que lo hagan en la menor brevedad posible para poder que cumpla esa madurez que es mínimo 12, es superior a 12 años.
Esperar por lo menos 8 meses para solicitar un nuevo crédito. Si yo ya abrí un crédito hoy, debo esperar mínimo 8 meses, porque si no espero esos 8 meses y abro un crédito antes de esos 8 meses, lo que le estoy dando, la señal que le estoy dando al sector financiero es que no tengo una buena planeación, de que estoy sobreendeudado, de que no me está alcanzando los recursos y que tengo que abrir créditos constantemente, y eso es un riesgo muy alto. Entonces puedo correr el riesgo de que no me aprueben los créditos, o puede pasar de que me den unas tasas de interés muchísimo más altas. Me vuelvo un cliente más riesgoso, y entre mayor riesgo, pues mayor costo del dinero. Créditos hipotecarios. Miren, pues, para que vean esto tan interesante, los créditos hipotecarios o los leasing son considerados una buena práctica de finanzas personales. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios o de leasing, lo que le estoy diciendo al sistema financiero es que tuve la buena planeación financiera para cubrir la cuota inicial. Y entonces tener un crédito hipotecario o haber tenido un crédito hipotecario o leasing me da puntaje positivo, porque quiere decir que yo tuve una buena planeación para tener la cuota inicial y pagar posterior para incrementar mi patrimonio. Entonces es muy bueno que lo hagan, que lo tengan, porque eso me sube puntaje. Y ojo, si ustedes son codeudores, les va a cubrir o sea, les va a copar la capacidad de endeudamiento. Porque si por alguna razón yo soy codeudor de alguien y él no paga, quien entra a pagar soy yo. Entonces, eso también les compromete los recursos. Ahora vamos a pasar a alternativas de inversión. En alternativas de inversión, ustedes dirán, venga, pero es que yo como emprendedor, si mucho tengo con qué pagar, a mí no me queda para invertir. Y lo ideal es que ustedes destinen unos recursos para inversión, siempre. Cuando tengan excedentes de liquidez, inviertan. El dinero no puede dormir, el dinero tiene que estar rentante. Y lo más importante es que yo tengo que empezar a hacerme unas preguntas, y es, ¿para qué es la inversión? O sea, ¿qué voy a hacer con esa inversión? Porque dependiendo para qué es la inversión, vienen otro tipo de cosas. O sea, viene el instrumento que yo tengo que utilizar para la inversión. Si es una inversión que es para mi pensión, pues yo no la puedo negociar. O sea, yo necesito pensionarme, o es para mi vejez, o para lo que sea. Entonces, pues tengo que cuidarla y me tengo que meter a un nivel conservador, y ya lo vamos a ver de los perfiles de riesgo. Entonces, súper importante establecer para qué es la inversión. ¿Cuánto tiempo pensamos invertir? Por un tema de liquidez, ¿cuándo necesito los recursos? Si para mí es importante o no es importante la liquidez, también depende, eso también va a depender el producto en el que me voy a meter, y también la tasa de retorno de interés. ¿Hemos invertido antes? ¿Cuáles son los ingresos y los gastos que tenemos? Lo que les decía, yo no debería estar haciendo una inversión ni en un CDT, ni en un fondo de inversión, ni en nada de esto, si tengo créditos pagados en este momento más del 40% o el 30%. Pues eso no se los va a dar un CDT. Pues pague la obligación, y es como si estuvieran rentando el 40-30%. Pues esperamos nuestro ingreso cambie, pues entonces tenemos que saber en qué momentos mi ingreso va a cambiar para establecer estrategias de inversión en tiempos futuros. ¿Deseamos recibir una rentabilidad fija y disponible para la inversión? Todas estas preguntas son esas preguntas orientadoras para saber qué instrumento de inversión puedo utilizar. ¿Qué pasaría si por un cambio en las condiciones del mercado nuestro dinero se desvaloriza el 40%? O sea, me da un infarto, me quedé sin plata, me quedé sin vejez, pues sin dinero para la vejez. Entonces, esas son preguntas que ustedes les van a hacer al momento de invertir para establecer su perfil de riesgo. ¿Y tiene alguna filosofía de inversión? Entonces, importante tener como estas preguntas claras. En temas de perfil de riesgo, ustedes saben que todas las personas que están invirtiendo en pensiones, pues están catalogadas, están invirtiendo sus recursos, obviamente, porque el dinero no duerme, en la bolsa, en inversiones, en distintos instrumentos financieros. Y entonces, ¿cuál debería ser su perfil de edad de acuerdo a la edad? ¿Cierto? Esto es un estudio que salió, un informe que salió en la República que lo estableció Casa de Bolsa, y es que dicen que las personas entre los 25 y 35 años los catalogan en un perfil agresivo. Y la composición del portafolio, como es un perfil agresivo, es que entre el 40 y el 100% lo meten en títulos de alto riesgo. Es decir, las personas que estamos entre los 25 y 35 años nos meten en perfil de riesgo agresivo, porque nos falta mucho para pensionarnos. Entonces, no importa si llega a pasar algo en el mercado, pues porque al final del día falta mucho, entonces no estamos poniendo en riesgo nuestros recursos para la vejez, ¿cierto? Si son personas que están entre los 36 y 45 años, los catalogan en moderado,
y la composición del portafolio es entre el 20 y el 40% en títulos de alto riesgo, o sea, ya baja el porcentaje de la participación en títulos de alto riesgo, como pueden ser las acciones, pues títulos de renta variable que tienden a ser mucho más riesgosos, porque como la palabra le dice, la rentabilidad es variable, yo no sé cuánto me voy a ganar. Las personas entre los 46 y los 55 años los van a catalogar en conservadores y la composición del fondo es entre el 0 y el 20% en títulos de alto riesgo. Y entre los 56 años o más los van a meter en ultra conservador porque son personas que ya están próximos a pensionarse, ¿cierto? Esto es en el caso de las pensiones, porque ustedes han visto que les hacen un test para saber en qué se pueden meter. Pues resulta que uno en el fondo de inversión, en el fondo de pensiones también puede cambiarse de fondo. Si yo sé, y de hecho lo he hecho, y es que, perdón la redundancia, y es que si yo sé que el comportamiento del mercado, y estoy en un fondo privado y el comportamiento del mercado me da que en este momento los títulos de renta variable están teniendo mejores rendimientos que los de renta fija, pues entonces yo cambio la composición del fondo, de mi fondo de pensiones, yo lo puedo hacer y me paso de conservador arriesgado si los de renta variable están rentando más, o me paso a un conservador o a un moderado si los de renta fija están rentando más. Y eso lo puedo hacer, pero que necesito ser financiero, no, conocer bien el mercado, conocer en qué perfil de riesgo estoy y conocer muy bien qué puedo hacer con mi fondo. Tanto en inversiones como en fondos de inversión colectiva. Ustedes saben que ustedes pueden hacer inversiones en entidades financieras por fondos de inversión colectiva desde 50.000 pesos. Bancolombia tiene un producto que se llama Plan Semilla, se abre con 50.000 pesos. Es un producto que tiene pacto de permanencia y es que usted saca los recursos en un año, puede tener pérdida, claro, porque no hay productos 100%, pues no hay ultraconservadores en este momento. Entonces pueden tener riesgo, pero pues los riesgos es relativamente bajo, bajo moderado, y es, usted, cuando es bajo moderado, pues ya lo vamos a ver en esta gráfica, y es que entre más bajo sea el riesgo, pues menor es la rentabilidad, pero entre mayor sea el riesgo, mayor es la rentabilidad, pero también la pérdida. Entonces hay diferentes instrumentos. El CDT, que es el certificado de depósito a término, que es el que todo el mundo conoce, va a una entidad financiera, pone los recursos, le dice cuál es la tasa de captación en este momento, le van a decir, le damos un CDT del 12%, del 11%, del 10%, dependiendo de lo que esté el CDT. Hay CDTs virtuales. Bueno, para decirlo de los fondos de inversiones, yo puedo abrir entonces fondo de inversión, hay otro en Bancolombia que se llama Fiducuenta, se abre con 100.000 pesos y no tiene pacto de permanencia, es decir, yo abro hoy el fondo y mañana puedo sacar los recursos. Importante saber los horarios. Funciona de 8 de la mañana a 1 de la tarde para sacar los recursos y solo de lunes a viernes. Es decir, si ustedes emparrandaron el fin de semana, no sacaron recursos, ya, pero no pueden pedir los recursos porque solo funciona en horario de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Pero son fondos donde lo que pasa es que hay una mesa de dinero especializada tomando decisiones por ustedes para hacer rentar sus recursos y pueden invertir desde 50.000 o 100.000 pesos. También hay una plataforma que se llama TRII, es una plataforma donde TRII, donde yo puedo invertir en acciones en Colombia y también del mercado global colombiano, puedo invertir en Nubank, puedo invertir en Amazon desde 5.000 pesos. O sea, yo puedo recargar con PSE, puedo meter recursos y puedo hacer inversiones en bolsa. Lo más importante es no se dejen comer cuento cuando les digan tráigame 2 personas, les vamos a dar una rentabilidad del 40%. Yo les digo una cosa, si yo supiera cuál es la rentabilidad de los productos del mercado de renta variable, no estaría aquí, estaría en Dubái, pasando vacaciones. Entonces, tan bueno no dan tanto. Si van a invertir en la bolsa, hágalo a través de plataformas especializadas, o si van a invertir en mercado por fuera, pues que sean plataformas reconocidas, que les den garantías a ustedes, que les puedan consignar los recursos, pero lo más importante es fórmense, no se pongan a invertir los recursos así. Gracias, espero que les haya servido mucho este espacio, corrí un poquito para poderles brindar toda esta capacitación. Les recomiendo que hagan el curso, el MOOC de Finanzas para No Financieros, ahí habla desde finanzas personales y finanzas para emprendedores, se los recomiendo muchísimo.